Cuando llegas a vivir a un nuevo país, siempre hay una serie de trámites que debes hacer lo antes posible, desde temas migratorios, legales, financieros, de transporte y vivienda, hasta cosas tan simples y a la vez tan fundamentales como una línea de telefonía celular. Canadá no es la excepción a esta regla, así que en este video te vamos a explicar en detalle los principales trámites que en nuestra opinión y según nuestra experiencia personal debes hacer al llegar al país, y particularmente a la ciudad de Vancouver en donde nos encontramos. Número 1. Permiso de estudios o trabajo. Si vienes a Canadá ya sea como estudiante internacional o como trabajador, este es el primer trámite que debes hacer apenas aterrices en el país: obtener tu permiso de estudio o trabajo. Se trata de un documento oficial emitido por el IRCC que certifica que estás autorizado para estudiar y o trabajar legalmente en Canadá. Este papel lo vas a necesitar una y otra vez para muchos otros trámites a lo largo de tu permanencia en Canadá, así que presta atención a cómo obtenerlo. El permiso de estudio o trabajo se obtiene en el mismo aeropuerto, al momento de llegar a Canadá por primera vez. Después de aterrizar y pasar por el control de migración y aduana, debes ubicar la oficina encargada de emitir los permisos. Cada aeropuerto es diferente, pero no se te hará difícil encontrarla dado que siempre hay muchas personas recién llegadas, igual que tú, haciendo este trámite. Al llegar a la oficina debes tomar un número y esperar tu turno para ser atendido. Allí debes mostrar al oficial el pasaporte donde está estampada tu visa canadiense y la Letter of Introduction o carta de presentación que descargaste del portal de IRCC. El oficial te pedirá que vuelvas a sentarte y te llamará por tu nombre cuando tu documento esté listo para ser retirado. Cuando te lo entreguen, recuerda revisar muy bien que todos tus datos estén correctamente escritos y, en el caso de los estudiantes, asegúrate de que el permiso incluya la cláusula donde indica que estás habilitado para trabajar dentro y fuera del campus universitario por la duración de tus estudios. Si encuentras algún error en los datos, ese es el momento de indicárselo al oficial para que lo pueda corregir de inmediato y así puedas iniciar con buen pie tu proyecto canadiense. Número 2. Línea de telefonía celular. Tener un número telefónico canadiense es fundamental para poderte comunicar dentro del país y para que puedan contactarte posibles empleadores, tu institución educativa o quien sea. Además, tener un plan de datos móviles es crucial para poder comunicarte, navegar tu nueva ciudad y en general para hacer lo que necesites en internet cuando estés fuera de casa y lejos de Wi-Fi. En este video no vamos a entrar en detalles sobre cómo elegir el mejor plan, las distintas operadoras o los precios, porque eso requiere un video dedicado exclusivamente al tema, pero acá te damos algunos datos básicos para comenzar. Puedes adquirir tu nueva línea canadiense de dos formas, yendo directamente a una sucursal de cualquiera de las compañías de telefonía celular como Rogers, Telos o Bell, que son las tres más grandes, o también tienes opciones más económicas como Freedom, Charter, Virgin, entre otras. La segunda opción es comprar tu SIM card online y solicitar que te la envíen a tu domicilio en Canadá. Lo bueno de hacer el trámite online es que puedes comprar tu SIM card antes de llegar al país y que te llegue a tu nueva dirección canadiense el día en que aterrices en el país, ahorrándote tiempo y haciéndote la vida un poco más simple. Para comprar una SIM card, ya sea online o en persona en una sucursal, te pedirán comprobar tus datos migratorios, ya que dependiendo de la duración de tu visa, pueden variar los planes que te ofrecerán, así que no olvides llevar tu pasaporte y permiso de estudios o trabajo o tener copias digitales para cargar en el sitio web de la empresa. Luego solo debes seleccionar el plan que mejor se adapte a tus necesidades. La mayoría de las compañías te ofrecerá llamadas y mensajes de texto ilimitados en todo Canadá y en Estados Unidos, así que lo importante está en elegir el que te ofrece más datos a mejor precio. Nosotros compramos nuestras líneas de celular desde Chile a través de un vendedor de la empresa Fido y optamos por la opción de eSIM. Si tu teléfono es compatible con esta tecnología, te lo recomendamos, ya que no necesitarás un SIM card físico y podrás activar tu línea celular tú mismo desde el aeropuerto al llegar a Canadá. Compass Card. En la ciudad de Vancouver, el sistema de transporte público está compuesto por el SkyTrain, que es un sistema de tren ligero automatizado y sin conductores humanos que circula principalmente por rieles al aire libre, las múltiples líneas de buses que conectan toda el área metropolitana, el Seabus, que es un barco de pasajeros que sirve de puente marítimo entre la ciudad de Vancouver y la ciudad de North Vancouver,
Y finalmente el West Coast Express, que es un tren que conecta Vancouver con la ciudad de Mission, al este de la provincia de British Columbia. Si bien es posible y muy fácil pagar estos servicios usando tu tarjeta de crédito o débito directamente, la forma más conveniente y sobre todo más económica de hacerlo es usando una Compass Card. Esta no es más que una tarjeta de transporte público prepagada válida para todo el sistema de transporte de la ciudad. Para que te hagas una idea, es el equivalente a la tarjeta Bit de Santiago, la SUBE de Buenos Aires o la Oyster Card de Londres. Puedes comprar tu Compass Card usando las máquinas dispensadoras disponibles en todas las estaciones del SkyTrain. Además, también puedes adquirirlos en algunos comercios asociados o incluso puedes comprarla online en www.compasscard.ca y recibirla en tu domicilio. El valor de la tarjeta es de $6 canadienses. Ve a la estación de SkyTrain más cercana y busca una de las máquinas dispensadoras. Selecciona la opción de Buy Compass Card, elige cuánto dinero deseas cargar en ella, paga con tu tarjeta de débito o crédito y listo. Ya puedes comenzar a usar el sistema de transporte público de Vancouver, uno de los mejores de Canadá y el mundo. Número 4. SIN Number. El Social Insurance Number, mejor conocido como SIN, es el número de seguro social que todo residente de Canadá debe tener. Tener tu SIN es fundamental para trabajar, acceder a servicios gubernamentales, beneficios sociales y para pagar tus impuestos en el país. Este número es único para cada persona y debe ser siempre confidencial para evitar estafas por robo de identidad. Puedes aplicar para obtener un SIN de forma presencial en cualquier oficina de Service Canada, vía online a través de canada.ca o a través de correo postal. Si aplicas de forma online te ahorrarás horas de espera, pero tu SIM card podría tardar hasta 10 días hábiles para llegar a tu domicilio vía correo postal. Si lo haces de forma presencial, te dan tu número de seguro social ese mismo día y sales de la oficina con un trámite menos por hacer. Sin embargo, toma en cuenta que dependiendo de dónde y cuándo lo hagas, podrías tener que esperar varias horas para ser atendido. La decisión es tuya. Nosotros lo hicimos de forma presencial y la experiencia no fue la más agradable, porque tuvimos que hacer varias horas de fila para poder acceder a la oficina de Service Canada. Sin embargo, al final nos dieron nuestro SIN el mismo día y salimos de allí con un trámite menos por hacer en nuestra lista. Para solicitar tu SIN de forma presencial solo debes llevar tu permiso de estudio o trabajo y tu pasaporte con la visa estampada. Te atenderá un funcionario que te hará algunas preguntas básicas y al final te entregará una hoja de papel impresa con tu número de seguro social de 9 dígitos. Memoriza este número y guarda el papel muy bien en un lugar seguro, ya que podrían pedirte una copia del mismo en tu trabajo o en alguna otra institución. Número 5. MSP. Uno de los trámites más importantes al llegar a vivir a la provincia de British Columbia es aplicar al Medical Services Plan, mejor conocido como MSP. Este, como su nombre lo indica, es el plan de servicios médicos de la provincia y te permite acceder a todos los servicios de salud disponibles en BC. Una vez que hagas tu aplicación al MSP, debes esperar entre 60 y 90 días para que la misma sea procesada y aprobada. Mientras esto pasa, no tendrás cobertura médica en Canadá, por lo que te recomendamos contratar desde tu país de origen un seguro médico privado o un seguro de viaje con cobertura médica válida en Canadá que te cubra al menos los primeros 90 días de tu estadía. Puedes aplicar al MSP de forma presencial en una oficina de Service BC, pero la forma más fácil es aplicar online desde la web del gobierno de British Columbia. Simplemente ve al sitio web de British Columbia, accede a la sección de MSP y aplica online. Debes tener copias digitales de tu permiso de estudio o trabajo y el de tu pareja en caso de tenerla. Una vez transcurrido el tiempo de procesamiento y ya aprobada tu solicitud, recibirás por correo postal un sobre con tu MSP Card. Esta tarjeta la debes tener siempre contigo, ya que es lo que debes presentar en caso de necesitar atención médica. Si eres estudiante, el MSP tiene un costo de $75 canadienses mensuales por la duración de tus estudios. En el caso de los trabajadores, el costo del plan es descontado de tu sueldo, por lo que no necesitarás hacer ningún pago adicional al gobierno. Número 6. BCID Card. En todo país es fundamental llevar contigo una identificación legalmente reconocida que permita confirmar tu identidad en el momento que lo necesites.
Si bien nuestro pasaporte puede cumplir esta función, es un documento muy importante para nuestro proceso migratorio y lo último que queremos es arriesgarnos a perderlo. Los canadienses usualmente usan su licencia de conducir como ID principal, pero obtenerla es un trámite un poco más complicado para nosotros, los inmigrantes recién llegados. Por esto, la opción más rápida y fácil es aplicar a una BCID Card. Esta es la tarjeta de identificación o cédula de la provincia de British Columbia. La institución autorizada para emitir la BCID es la Insurance Corporation of British Columbia, mejor conocida como ICBC. Esta es la misma institución que emite las licencias de conducir y los seguros para vehículos en la provincia, por lo que sus oficinas son bastante concurridas. Así que te recomendamos agendar una cita a través de su sitio web en la oficina más cercana a tu residencia. De esta forma te ahorrarás mucho tiempo de esperas innecesarias. Para aplicar a una BCID debes tener 12 o más años de edad. Solo tienes que presentarte el día de tu cita en la oficina de ICBC con dos documentos de identidad. Normalmente estos deberán ser tu permiso de trabajo o estudios y tu pasaporte. Presenta estos documentos al funcionario de ICBC y solicita la BCID. Deberás tomarte una foto para tu nueva identificación y pagar $35 canadienses aproximadamente. Tu tarjeta te llegará por correo postal a tu dirección en 1 o 2 semanas y es válida por 5 años. Número 7. Cuenta bancaria. Cuando llegues a Canadá, seguramente traerás contigo dinero en efectivo o tarjetas de crédito de tu país para poder cubrir los primeros gastos. Esto está perfecto, pero una vez instalado en tu nuevo hogar, vas a necesitar abrir una cuenta bancaria en un banco canadiense. Hay muchas razones por las cuales es conveniente contar con esta cuenta, pero quizás las principales son las siguientes. En primer lugar, será esa la cuenta en la que tu futuro empleador te pagará tu sueldo. También es probable que para cobrarse la renta o alquiler de tu vivienda, tu arrendador te solicite afiliar un cobro automático a tu cuenta corriente. Esta es una práctica muy común en Canadá. Finalmente, pero no menos importante que las razones anteriores, al abrir una cuenta corriente, el banco te otorgará también una tarjeta de crédito. Con ella podrás comenzar a crear tu historial crediticio en Canadá, que es fundamental para poder acceder a financiamientos, créditos hipotecarios e incluso a muchos servicios en Canadá. Prácticamente todos los bancos canadienses en la actualidad ofrecen planes de cuenta corriente o ahorro específicamente dirigidos a inmigrantes recién llegados al país. Estos planes incluyen costo cero en mantenimiento de cuenta y transacciones ilimitadas sin costo por un periodo de tiempo de al menos un año, entre otras ventajas que convienen mucho a los que recién estamos llegando a un país nuevo. Incluso algunos bancos te permiten abrir una cuenta desde tu país de origen antes de pisar el territorio canadiense, lo cual te puede resultar muy útil. También vale la pena revisar las opciones de bancos 100% online, como Tangerine Bank, Simplii Financial o EQ Bank, que tienen planes muy competitivos. Trata de elegir un banco con excelente reputación, pero que además te ofrezca la cuenta con la menor cantidad de comisiones o cobros asociados, al menos por los primeros 1 o 2 años de tu estadía. Esto te permitirá ahorrar mucho más. ¿Cómo? Independientemente del banco en el que decidas abrir tu cuenta, todos, sin excepción, te pedirán tu pasaporte y tu permiso de estudio o trabajo vigente para poder abrir tu cuenta. Al momento de evaluarte, tomarán en cuenta tu estatus legal, la duración de tu visa, tu edad, entre otros aspectos, y te harán una oferta de plan de cuenta corriente que incluirá tus nuevas tarjetas de débito y crédito. Revisa bien la letra pequeña para que no te lleves sorpresas desagradables más tarde. Normalmente tu cuenta quedará activa desde ese mismo día. Te darán tu tarjeta de débito y la de crédito te la harán llegar a tu hogar en 1 o 2 semanas por medio del correo postal. Y estos fueron los 7 trámites que debes realizar al llegar a Vancouver según mi humilde opinión. Si crees que me faltó alguno, por favor déjamelo en los comentarios para así poderlo incluir en un futuro video. Nos vemos.